Buenas tardes y buenas noches. Les quiero dar la bienvenida hoy al segundo segmento de la miniserie del COVID-19 y cómo ha impactado a Latinoamérica. Hoy vamos a hacer el país de Uruguay. Para darles un poquito de contexto a nuestra audiencia, les quiero dar un par de datos. Mientras los casos de COVID-19 aumentan en los países de Latinoamérica, Uruguay mantiene la pandemia controlada. Este país es aproximadamente de 3.400.000 habitantes y se encuentra entre Brasil y Argentina, países en cuales el coronavirus ha hecho estragos. Ya son 1.409 casos confirmados por coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. 1.180 pacientes son recuperados en todo el país. Y ahora quiero presentarles a nuestro invitado. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros, Mauro Lorenzo. Muy buenas tardes, Rita. Buenas tardes para toda tu audiencia. Y bueno, un gusto estar en contacto con ustedes desde este punto del continente. Así es, muchísimas gracias. Quiero invitar a todas las personas que nos ven, que si tienen alguna pregunta, quieren comentar, que por favor la vean, la dejen ahí. Nosotros, ya sea después del en vivo o mientras estamos acá, les vamos a responder cualquier pregunta. Bueno, empezamos. Cuéntenos, Omar, un poquito sobre su formación y su trayectoria profesional. Bien, puntualmente soy periodista. Actualmente trabajo como periodista independiente debido a que también soy militante social y político. Y bueno, tratar de hacer compatible las dos cosas. Y bueno, mi trabajo oficial, trabajo para una compañía multinacional que se dedica a lo que son emprendimientos financieros e inversiones financieras a nivel personal, y trabajo como asesor desde allí también. Y dentro de los grupos políticos en los cuales participo, trabajo como periodista asesor en la materia. Y bueno, actualmente obviamente estamos todos enfocados en lo que es coronavirus, el impacto del COVID, ya sea en la vida cotidiana de cada uno como parte de la sociedad que se está afectando con esta situación, y todo lo que esto implica, ¿no? Desde el plano laboral, el plano económico, el plano de la salud y todo lo que engloba esta situación. Así es, entonces usted prácticamente hace un poquito de todo y está muy bien orientado. Les quiero recordar de que actualmente Mauro está en Uruguay, entonces usted entiende y está muy, muy al día de cómo está la pandemia por allá. ¿Cuál? Así es. Dígame. Sí, dígame. Perdón, dígame. No, puntualmente te iba a comentar de que, bueno, veo que estás al tanto de lo que son los últimos datos de los casos en Uruguay, porque justo me estaba fijando en la aplicación. No sé si conocían que dentro de lo que son las innovaciones que presentó Uruguay, digamos, tenemos una aplicación que se rige por datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno de Uruguay, donde aquí día a día se nos van actualizando toda esa información, más allá de lo que sale por los medios de prensa, de las conferencias que da el gobierno. Todos los días esa información se nos está actualizando. Puntualmente, como bien lo decías, al día de hoy, según lo que reporta el gobierno en la aplicación, tenemos un total de 1.409 casos activos. Es importante destacar que en el día de ayer, 15 de agosto, se cumplieron exactamente 5 meses de los primeros 4 casos diagnosticados en Uruguay. O sea que en estos 5 meses llegamos a 1.409 casos diagnosticados. En el día de hoy fueron detectados 16 nuevos casos, un total de casos activos, o sea, de personas que hoy cursan la enfermedad en Uruguay. Tenemos 192 personas, de las cuales 5 están internadas en cuidados intensivos. Al día de hoy se realizaron 1.514 test, y desde que se inició la pandemia, o sea, desde que comenzaron los test el viernes 13 para los supersticiosos, el viernes 13 de marzo, se han realizado 138.700 test. Que esto también es una de las cosas que obviamente tenía pendientes comentarles. Uruguay ha innovado mucho. Creo que el mundo entero ha tenido que pegarse a lo que es la tecnología y a la vanguardia de esto de la digitalización, de Internet, y obviamente ponerse a vanguardia en la ciencia. Si bien hace muchísimos años que veníamos, por suerte, avanzando en estas materias, Uruguay hoy tiene desde lo que es la producción propia de hisopados y de toda la que es la instrumentaria que se necesita para el testeo,
somos productores, inclusive estamos vendiendo para los países del Mercosur, del cono sur del continente, digamos, estamos pudiendo vender materias primas y los kits de testeo bueno, obviamente que esto facilitó las medidas que se fueron implementando y tomando desde el primer día con el coronavirus. Como te comentaba, el viernes 13 de marzo, entonces, fue cuando se diagnosticaron los primeros 4 casos de COVID en Uruguay, y ahí de forma automática el gobierno, bueno, se hizo cotidiano ver tanto al presidente como las demás autoridades del gobierno en conferencia de prensa, en las que absolutamente todos los días se estaban brindando los datos oficiales por parte del Estado, y además una batería de medidas que fueron sumándose día a día, más información y más medidas para poder prevenir de alguna forma que se siguiera expandiendo. Es Claro, verdad que Uruguay tiene... perdón, Sí, usted me dice, sigue citando el viernes 13 de este mes o del mes pasado, ¿cuál? no, viernes 13 de marzo, que fue cuando se diagnosticó el primer caso, o sea, los 4 primeros casos de COVID. Ok. Desde ahí en adelante, bueno, obviamente lo primero que se hizo fue decretar la emergencia sanitaria, o sea, fue la primera medida, o sea, no sabíamos a cuánto concreto se iba a llegar dentro de lo que fueron las próximas 48 horas siguientes. El gobierno se planteó un escenario en que Uruguay podía llegar en su pico más alto de la pandemia a unos 250.000 infectados, y la realidad es que no hemos llegado ni siquiera al 20% de ese pronóstico del gobierno. O sea, hemos estado muy por debajo de eso. Además, bueno, se decretó, como te decía, la cuarentena voluntaria, que fue uno de los principales paradigmas que tuvo Uruguay, por decirlo de alguna manera, que nunca llegamos a tener una cuarentena obligatoria, y esto nos lleva a que como población tomamos una responsabilidad muy grande de que, bueno, obviamente todas las oficinas públicas pararon de funcionar con normalidad. Si tenías que hacer un trámite, tenías que sacar hora, ibas a ir a hacer ese trámite puntual, que no lo podías hacer por internet, se iba a hacer presencial, pero obviamente con estrictas medidas de seguridad. Las empresas privadas, absolutamente todas apuntaron al teletrabajo, excepto algunas cosas específicas, como lo que eran supermercados, los sistemas de salud, por ejemplo, también pasaron automáticamente a tener lo que es la teleconsulta, que si bien son cosas que capaz que en otros países son frecuentes, son normales, en Uruguay no era normal que un médico te atendiera por una videollamada, que pudieras ir al médico solamente en caso extremo. Se exhortó a la población en este punto a que no concurriera a las emergencias de salud, o sea, a los prestadores de salud, ya sean privados o públicos, que no asistieran, y mucho menos si tenían síntomas respiratorios. Lo que se hizo por parte del Entonces usted me gobierno. está, perdón, usted me está diciendo que, porque esta es realmente la gran pregunta de que todos queremos saber, cómo Uruguay, cuál ha sido la diferencia entre otros países que están alrededor y cómo han podido tenerlo sin cuarentena obligatoria, que en muchos países, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, nos ha pasado que hay que imponer todas estas medidas y ustedes no tuvieron que hacer eso. Lo que entiendo es de que es por la, por cada persona, por la responsabilidad individual que los uruguayos han tomado. Exacto, desde el gobierno se apuntó justamente a la responsabilidad individual, por el Ujú. tema de que hay muchas personas de que se les era imposible quedarse en casa, como fue el lema de todos, quédate en casa. Hay Ujú. muchas personas que tenían la necesidad de sí o sí salir a trabajar, más allá de que sus ingresos diarios iban a estar sumamente recortados, como se han visto, sumamente recortados. El hecho de decretar de parte del gobierno una cuarentena obligatoria, esto implicaba a que quien no respetaba la cuarentena obviamente iba a estar entrando en un delito de desacato, lo cual probablemente podía terminar en la cárcel por no acatar un decreto del gobierno. Y bueno, desde presidencia se negó siempre esta posibilidad de tener que obviamente tener un proceso judicial, digamos, sobre una persona, de que en realidad lo estaba violando porque su necesidad era salir a trabajar para llevar el alimento a su familia. Ujú. Entonces, por eso fue muy positivo de que, a grandes rasgos, o sea, según las estadísticas que tenemos, más del 90% de la población de Uruguay acató el quédate en casa.
Y Impresionante. bueno, por esto, todas las medidas que se fueron tomando en conjunto, como te estaba comentando, desde la salud, de que si necesitabas por alguna razón concurrir a una emergencia médica, se pedía de que no fueras, que solamente llamaras y desde ahí, bueno, el prestador te enviaba un médico a tu casa o te hacía una consulta en caso de que fuera, digamos, de un caso secundario, de no extrema emergencia, de que podías hacerlo por teleconsulta o por una llamada telefónica. Claro, Las entonces, personas que se encontraban con síntomas respiratorios, esto sigue pasando hasta hoy, automáticamente que informas al médico de que estás con un problema respiratorio y que se puede llegar a tener algún tipo de síntoma similar a los síntomas que da COVID, el médico va a tu casa, te hisopan en tu casa, o sea, te hacen el testeo en tu casa y de ahí automáticamente se te exige, si esto sí es obligatorio, la cuarentena. ¿Sí? La persona que está bajo tratamiento por COVID previo o ya diagnosticado, sí es obligatorio. Y dentro de las cosas que ha ayudado a poder controlar de alguna manera los brotes y mismo desde el inicio de la pandemia, es la reacción que se toma por parte de los prestadores de salud y del Ministerio de Salud Pública en poder, digamos, ahogar, abafar ese brote que se está dando. De forma inmediata, o sea, por ejemplo, yo presento síntomas de COVID, me hacen el testeo, automáticamente yo voy a cuarentena y absolutamente todo mi entorno, compañeros de trabajo, mi familia, mis amigos, todas las personas que han estado conmigo en los últimos 15 o 20 días, todas van a ser hisopadas, todos van a ser testeadas y todos van a ser sometidos a aislamiento hasta que se conozca el resultado del test. ¿Sí? Esto es una medida que obviamente se sigue implementando y es lo que ha llevado a evitar la propagación del virus en Uruguay. pregunta, siento que ustedes están muy organizados, especialmente por parte del gobierno y de todas las agencias de salud. Inmediatamente dijeron, bueno, vamos a implementar ese protocolo para que vayamos a las casas, para que se determine si es obligatorio o no es obligatorio. Entonces, esas medidas fueron, ¿cómo hicieron para llevar a esas medidas tan rápido y tener una respuesta tan pronta? Eh, Como te decía, desde el viernes 13 de marzo que se conoció los 4 primeros casos de COVID en Uruguay, de ahí en adelante automáticamente absolutamente todos las dependencias públicas, privadas, todos los prestadores de salud, todos empezaron a diseñar protocolos. Esos protocolos llegaron hasta el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Hasta el Comité Nacional de Emergencia y en conjunto diseñaron un protocolo que se bajó para todos por igual. ¿Sí? Tanto prestadores de salud pública como prestadores de salud privada, absolutamente todos trabajaron en el mismo sentido, en la misma dirección. No había de que medicina privada trabajaba de una forma y pública de otra, no. Todos trabajaron exactamente igual, haciendo pie, obviamente, en la prevención, en el aislamiento, en el testeo y como digo, enfocados todos en el mismo punto para, obviamente, mantener el mismo resultado. Lo que se buscó siempre desde el principio con todo esto fue evitar saturar los sistemas de salud. Sabemos de que, bueno, si llegamos al punto máximo, podíamos llegar a que las personas que necesitaran tratamientos intensivos por las complicaciones de la enfermedad, que Uruguay se quedara sin capacidad para poder darle respuesta a todo lo que necesitaba. Esto sería un escenario caótico para el país, o sea, que tuviéramos gente precisando tratamientos intensivos y que el Estado o el servicio privado no tuviera cómo brindarles ese tratamiento, sería una situación muy compleja. De esta forma, entonces, lo que se buscó siempre evitar fue esto. Por suerte, como te digo, se planteó un escenario de aproximadamente 250.000 infectados en el punto máximo de la pandemia y no hemos llegado ni siquiera al 20% de eso. Claro, entonces más que todo, además de la responsabilidad personal, también está la manera de que todas las agencias trabajaron juntas y no se quedaron en el planteo, en planear, de una vez actuaron y trabajaron juntas, que es tal vez la clave que estamos buscando otros países Exacto, que estamos exacto. pasando por esto. Y también influyó mucho lo que es el tema de la comunicación. De parte del Estado, automáticamente se diseñó una campaña de difusión y de comunicación. Primer punto de darle a entender a la población de una forma clara y puntual
de qué es el virus, cómo afecta a las personas y obviamente la forma que teníamos de prevenirlo nosotros como ciudadanos comunes en la calle, desde el que se quedaba en su casa al que tenía que salir a hacer las compras del supermercado, exhortar a la población mayor, que es la población de riesgo, o las personas con patología, que se da puntualmente en Uruguay, las personas que han fallecido por víctimas de COVID, que hoy son alrededor de 38, 39 personas, son personas que presentaban patologías previas como hipertensión, problemas cardíacos, diabetes o problemas similares. Entonces, exhortar a esa población de riesgo a que ellos más que nadie se quedaran en casa y cumplieran el aislamiento voluntario. Claro, eso es algo que tenemos problemas acá. Además de, uno de los problemas que han enfrentado es la responsabilidad individual, lo que veníamos hablando. Entonces, además de que las personas siguieron las órdenes, además de que las agencias pudieron tener una respuesta pronta, ¿qué otras medidas de prevención sobre el contagio? Ya tal vez la entrevista pasada hablamos en Costa Rica de que ya tenían experiencia con otras enfermedades, entonces fue rápido la respuesta de comunicación, ya la gente conocía, la audiencia conocía bien exactamente los protocolos y fue más rápido de acatar. ¿Qué me podría decir usted al respecto en el caso de Uruguay? Bien, en Uruguay, por lo menos en los años que tengo yo, es la primera vez que se registra este tipo de situación. No tenemos antecedentes de vivir otras pandemias, de que hayan generado este colapso mundial, por lo menos. Si bien habíamos tenido casos de lo que era la gripe H1N1 y Ujú. algunos de estos virus que bueno, se dispersaron rápidamente, digamos, también, no con la magnitud de que ha tenido el coronavirus, o sea, no con esta magnitud de que es este impacto social, económico y de todas las formas que a veces lo miramos y los primeros días cuando estábamos en aislamiento, conversábamos con los amigos y los compañeros y decíamos, esto parece como que estamos viendo una serie de Netflix, porque salíamos por las calles de Montevideo, salíamos a cosas necesarias, de ir al supermercado, a la farmacia, que era a lo que apuntábamos todos, o mismo los que tenían que trabajar, y de verdad no veías absolutamente a nadie en la calle. Entonces fue como que nos planteamos y nos vimos en una situación que era sumamente nueva para todos, o sea, desde la señora y el señor con más de 70, 80 años, hasta nosotros en una generación media y las nuevas generaciones, por supuesto, también. Entonces, es como que el conjunto de medidas que se planteó de parte del Estado, la información que podíamos ver y sobre todo ver la situación que tenemos en Argentina en este momento, con más de 1.000 diagnosticados por día solamente en Buenos Aires ciudad, que solamente Buenos Aires ciudad tiene la misma población que tiene todo Uruguay. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, creo que esto nos hizo tener un poco de alerta y de cuidado y decir, bueno, no podemos permitir que a nosotros nos pase lo mismo o plantearnos mañana de que la hipótesis de que podemos estar en la misma situación que ellos, simplemente por el hecho de, bueno, no tener un poco de conciencia y, bueno, cuidarnos a nosotros mismos. Claro. Usted mencionaba a las personas mayores, pero cuéntenos un poco sobre los niños, las personas los estudiantes. ¿Podría comentarnos un poco sobre el proceso de reapertura de las escuelas? Bien. Como te decía, lo que es el tema de adultos mayores y de personas con alto riesgo de contagio con el COVID, estos fueron, digamos, la población que más cuidado se tuvo. Por ejemplo, hasta el día de hoy, lo que son asilos, hogares de ancianos, hogares de adultos mayores, están cerrados, no se permite la visita de ninguna persona ajena al lugar, excepto los que trabajan allí. O sea, personas que hoy tienen a su mamá, a su papá, a sus abuelos en un geriátrico, en una casa de adultos mayores, no los pueden visitar, o sea, excepto de ir hasta el lugar y verlos ventana por medio o puerta por medio, vidrio ahí entre medio, no se puede visitar a personas adultas en centros de salud. Y lo mismo pasó con los niños, o sea, si bien sabemos que los niños no son, más allá de que puedan llegar a infectarse, personas con potencial riesgo, también se ha tenido cuidado sobre eso. Hoy, lamentablemente, tenemos un pequeño brote en una escuela en el interior del departamento de Canelones, que ya se ha podido controlar. Hay un grupo pequeño de niños ahí que está infectado. El proceso de reapertura de las escuelas, obviamente,
cuando se decretaron los primeros casos, todo lo que fueron las instituciones públicas se prohibieron desde esa noche. A las 7 de la noche aproximadamente fue cuando se hizo la conferencia de prensa por parte de Presidencia, cuando se anunció la situación en la que estábamos y los primeros diagnósticos. Ahí ya automáticamente se prohibieron cualquier tipo de espectáculo público, ya fuera fiesta privada o de cualquier índole. Se cerraron los shoppings, los centros comerciales, o sea, fue ya desde arranque una gran cantidad de medidas. Y obviamente se cerraron las universidades, las escuelas públicas y privadas. Esto fue aproximadamente hasta el mes de junio, cuando la primera medida que se tomó por parte del Estado fue abrir las escuelas públicas de zonas rurales. Las escuelas públicas de zonas rurales en Uruguay son con una población muy baja. Estamos hablando de escuelas en las que tienen menos de 10 alumnos, inclusive hay algunas de ellas que tienen hasta 4 o 5 alumnos, o quizás algunas hasta 1 o 2. Esto se hizo como forma también de prueba. El presidente lo decía, es empezar a abrir el grifo para ver hasta dónde podemos ir llegando de a poco. Entonces se abrieron las escuelas, de a poco se empezó a retomar lo que era la alimentación escolar más normalizada, y por último se abrieron lo que fue, digamos, las escuelas de contextos urbanos, que sí son escuelas donde ya tenemos, estamos hablando de más de 300, 400 alumnos por escuela. Esto se hizo, obviamente, con muchas medidas de seguridad, restricción de los horarios. Si los alumnos iban, por ejemplo, 6, 8 horas a las escuelas, 6, 8 horas estaban en la institución, pasaron a asistir, hoy, por ejemplo, están asistiendo alrededor de 4 horas. Los comedores permanecen cerrados, se le brinda al alumno una vianda con los alimentos que corresponden al día, y las medidas de seguridad, por supuesto, lo que es el aislamiento, el uso obligatorio de barbijo, de tapaboca, el uso de alcohol en gel, absolutamente en todos lados, inclusive hasta los centros comerciales. Si hoy vamos a un shopping, que los shopping volvieron a abrir también en Uruguay, también están con horario restringido. Lo primero que hacen, en la puerta del shopping tienes una persona de seguridad que te exige el uso de barbijo, ellos mismos te dan alcohol en gel para que uses y te toman la temperatura antes de entrar. Y en las escuelas funciona igual, el uso obligatorio de barbijo, alcohol en gel, y 3, 4 veces al día los alumnos, mientras están en la institución, se les toma la temperatura, y cualquier alteración que pueda llegar a tener se aísla. Esto fue lo que hizo que en este centro donde tuvimos un rebrote, esos alumnos y las familias de ellos se aislaron, obviamente, inclusive se detectó de que el vector que había infectado el centro había sido una maestra que era asintomática, y bueno, obviamente se aislaron a todos los alumnos, la familia de los alumnos, la maestra, la familia de la maestra y todo su sector. Automáticamente ese foco ya fue controlado. Hemos tenido otros pequeños focos también por otros departamentos, que es de los problemas que tiene Uruguay. Sobre el norte del país y el este tenemos lo que nosotros le llamamos la frontera seca. Nosotros tenemos una frontera con Brasil, de que es cruzar la calle, son ciudades en las que es una avenida donde no hay ningún tipo de margen de control, digamos. O sea, cruzamos la calle, cruzamos la avenida como que estemos parados en un semáforo, cruzamos la avenida para el otro lado y pasamos de Uruguay a Brasil. Entonces, eso ha hecho muy complejo el control en esas zonas, y eso de todo lo que ha tenido a las autoridades en alarma constante. Y justamente en una de esas ciudades, en la ciudad de Rivera, que es una inclusive de las ciudades más grandes del interior del país, también tuvimos un brote, porque además es uno de los puntos por donde ingresa mucha mercadería desde Brasil a Uruguay. Entonces, también se ha dado de que ahí donde tuvimos uno de los rebrotes, por ejemplo, fue por gente del transporte de la mercadería que entraba infectada al país sin saberlo, y se enteraban cuando estaban acá. ¿Por qué? Porque de las medidas de seguridad que tenemos, cuando cualquier persona del exterior autorizada, porque vale aclarar para los que nos ven, Uruguay continúa con las fronteras cerradas para el turismo. A Uruguay solamente pueden entrar personas que son residentes legal o que vienen por trabajos específicos, como lo que es el transporte, lo que estoy comentando, transporte de mercadería. Automáticamente, cuando llegan a aduana, que hacen declaración del ingreso del país, se le hace todas las pruebas pertinentes, se le hace un testeo, se le hace un hisopado, y bueno, pasó de que esas personas, una vez que ya estaban dentro de Uruguay, por el testeo que se le hizo en el servicio de aduanas, se enteraron ahí de que estaban contagiados de COVID.
Y este tipo de medidas ha hecho, obviamente, de que en esa zona se pueda mantener controlado la situación. Claro. Deme un momentico para decir, leer los comentarios. Aquí me dice Sonia que todos culturas y la población acatan instrucciones hay éxito, que yo creo que en todo lo que usted ha resaltado es algo que cabe recalcar, porque se atacaron todas las reglas y se siguió y ha sido una estrategia muy exitosa. También veo que dicen que es admirar que tienen fronteras amplias con Argentina y Brasil, países severamente afectados por el COVID-19 y siguen controlando la pandemia. Um, Así es. Vilma, Eje, Arlene, Sonia, Emel, Daniel, Desmilda, Ramiro, Micaela, Sonia, Andrade, Alfredo, muchísimas gracias. Miriam, muchísimas gracias por sintonizarnos. Quiero hacer una pregunta volviendo a lo que son las escuelas. ¿Ustedes lidiaron tal vez con lo que es la educación virtual? Esto es un debate que está muy candente acá en los estados, de que muchos padres no quieren mandar a sus hijos a las clases por todo lo que estamos hablando, pero también quieren ver si hay una posibilidad de hacerlo virtualmente. ¿Cuál ha sido la experiencia en Uruguay? Bien, Uruguay tiene un sistema de plataformas digitales que se conoce como Plan Ceibal, que es un plan de que los alumnos de educación pública acceden a lo que es una computadora, una laptop que se da por el Estado. Como te digo, son situación. El sistema facilitó mucho a Mauro, lo que perdón, fue el uso de la se pandemia, nos porque congeló la imagen. No le escuchamos lo que nos dijo. Disculpe, se nos podría volver a decir. bien, les comentaba que Uruguay tiene un sistema, una plataforma digital que se utiliza en educación pública que se llama Plan Ceibal. Esto lo que hace es, cada alumno de la educación pública accede a una computadora laptop que se la da el Ministerio de Educación Pública. Y esta plataforma puntualmente facilitó a lo que fue todo el quédate en casa para los alumnos, porque a través de esta plataforma los alumnos recibían diariamente lo que eran las tareas para hacer en su hogar, inclusive interactuaban con sus profesores, con sus maestros, con los docentes a través de la plataforma, y obviamente que fue lo que facilitó de alguna forma el periodo. Estamos hablando que en Uruguay se perdieron más de 2 meses de clase. Nosotros empezamos las clases el 2 de marzo o el 3 y 10 días después se congelaron por el tema de la pandemia. Sí. Esto rápidamente, obviamente, le dio una respuesta al sistema educativo para no decir, bueno, es un año perdido. Muchos actores de la materia, muchos actores de la educación apuntaron a impulsar, digamos, dar el año como perdido, o sea, no retomar las clases en este contexto. Desde el gobierno se negó siempre dar el año por perdido y se implementaron justamente ajustes a esta plataforma, a la plataforma Ceibal, para facilitarle a los alumnos, como decía, que pudieran acceder desde cualquier lugar, solamente con acceso a Internet, que obviamente hoy en día son muy escasos los lugares donde no tenemos acceso a Internet, poder acceder a sus tareas y seguir con la mayor normalidad posible su curso. Fue uno también de los puntos que se tuvo en cuenta a la hora de comenzar las clases, de retomar las clases en las zonas rurales, porque si bien en zonas rurales también se accede al plan Ceibal, también se accede a esta plataforma, en las escuelas rurales, por ejemplo, en las zonas rurales pasa de que en muchos lugares no hay energía eléctrica, o sea, estamos hablando de zonas de que están a más de 100 kilómetros de un centro poblado, a más de 100 kilómetros de una zona Claro. urbana, que en el único lugar donde hay energía eléctrica es puntualmente en la escuela, por ende es en el único lugar que pueden acceder a Internet también. Entonces fue por eso de que se apuntó a que fuera uno de los primeros lugares en que se pudiera retomar en las zonas rurales. Ya veo. Y usted como periodista, Mauro, ¿cómo evalúa la participación de los medios en la lucha contra el COVID? Fundamental. El trabajo de los medios de comunicación ha sido fundamental, sobre todo por lo que es Uruguay, como le decía,
más allá de la estrategia de comunicación que implementó el gobierno para trabajar, el hecho de cómo han trabajado los periodistas en conjunto, de estar constantemente sobre la información, de estar constantemente haciéndolo, sobre todo, que es algo que nos afecta a todos sin importar en el rubro en el que trabajamos, sin importar a qué nos dedicamos, sin importar religión, orientación política, o sea, es algo que nos afecta a todos por igual. Entonces, el trabajo periodístico en este momento de Uruguay ha sido inclusive de las cosas admirables, porque más allá de toda la política y de todo lo que podamos implementar del quédate en casa, de nos cuidamos entre todos, como son los eslogans y los hashtags que se han usado en Uruguay por lo menos, el periodista es uno de los trabajadores que ha estado siempre ahí al pendiente y que sin su trabajo mucha de la información que se manejó externa, que no salía por los medios oficiales, no hubiese llegado a nosotros como población común. Así es, exactamente. Están dándose información constantemente y muchas personas tienen acceso al teléfono, pero tal vez no están viendo la televisión y entonces siguen a un periodista para saber que la fuente de Exacto. que están adquiriendo. Y que son personas obviamente también de que están arriesgándose para llevarnos la información a nosotros. Así es. ¿Qué medidas ha implementado? Bueno, hablamos de las medidas que ustedes implementaron de la comunicación del gobierno, de una vez trabajar juntos y para poder no dejar de que se distrajera, de que vinieran a trabajar las secciones privadas, etcétera. Pero si tuviera que resumir, ¿cuáles serían las razones que usted le diría o las recomendaciones para los países a los países cercanos, cómo se han beneficiado Uruguay? Bien, desde el punto de, digamos, laboral, Uruguay ha implementado varias medidas, entre ellos, por ejemplo, de las situaciones que más conflicto ha generado en algunos sectores de la sociedad, se dio por primera vez de que un gobierno llega a bajar del sueldo al mismo gobierno. No sé si eso lo pudieron ver por ahí. Se creó un fondo coronavirus, o sea, se denominó el fondo coronavirus, en el cual, por ley, también de forma histórica, en 48 horas, el Parlamento aprobó una de las varias leyes que se aprobaron durante esta pandemia. Y esa ley lo que implicaba es que a todos los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, o sea, presidentes, legisladores, directores de entes públicos, toda persona que percibía un sueldo mayor a unos $1.800, ¿sí? Se le iba a descontar de forma gradual, o sea, de 1.800 en adelante se le descontaba de forma gradual hasta un 20% de su sueldo por 2 meses consecutivos, con opción a que se extendiera ese impuesto COVID, que fue como se llamó, dependiendo de cómo seguía la situación del COVID y económica del ¿Y país. cómo Este impuesto... ¿Y cómo las personas reaccionaron al impuesto? Normalmente, aunque los impuestos son necesarios, cada vez de que se nombra impuesto, la gente se asusta y no quiere. ¿Cómo recibieron los uruguayos al impuesto COVID? Bien, desde el punto de quienes no son funcionarios públicos, obviamente que tuvo una reacción bastante positiva, pero fue positiva más allá de todo porque quienes más implicados estaban con este impuesto son cargos políticos. Entonces, bueno, que el espectro político emita un mensaje así de, bueno, yo voy a sacar un poco de mi sueldo, por lo menos por unos meses, para colaborar con aquellos que realmente están padeciendo la situación, genera un mensaje de empatía y sobre todo porque la política, que es un poco a lo que íbamos, la política en esta situación se enfocaba a que el presidente lo ha dicho puntualmente de que él no pretende en este momento ponerle más carga impositiva a las empresas y a los trabajadores comunes, o sea, trabajadores que no son del Estado, porque se entiende de que las empresas, empresas privadas, inversionistas y empresas nacionales privadas, son las que mañana, cuando salgamos de la crisis, las que van a tener que reactivarse rápidamente y las que van a ayudar a recuperar la economía y los que van a ayudar también a recuperar las fuentes de empleo que se están perdiendo por culpa de la crisis que está generando el COVID.
Entonces, cargarle más impuesto a una empresa de que ha parado su producción, a una empresa que ha tenido que hacer una reducción de personal, que ha dejado gente en la calle, que ha tenido que apelar, por ejemplo, a medidas que también las ha implementado el gobierno por esta situación, flexibilizar los seguros de desempleo, los seguros de paro. El gobierno diseñó una estrategia en esto para que, bueno, personas de que, empresas, perdón, que tenían planificado, por ejemplo, de 20 funcionarios que tienen, despedir a 10, ok, que no los despida, que los envía a un seguro especial que le da el Estado para que los mantenga sin, o sea, la empresa no les paga el sueldo, pero tampoco los tiene sin trabajo. ¿Sí? Esto es un seguro flexible que se denominó para justamente poder amortiguar de alguna forma el desempleo que está generando en todos los países esta situación. Estamos hablando de empresas que pierden millones de dólares por día y que no tienen perspectiva de cuándo pueden recuperar y lo que están perdiendo sí lo recuperan. Entonces son todas medidas que han llevado para amortiguar la situación común. Claro, acá han hecho algo que se llama en inglés furlough, que es más o menos ese tipo de medida que usted no pierde su trabajo, pero todavía está en la planilla. Pero qué interesante es de que tengan ese tax, me parece muy, muy admirable esa medida y sí deberían otros países seguir esta implementación. Mauro, ¿le gustaría añadir algo que no le haya preguntado? No, creo que si no desea usted preguntarme algo más, estoy a las órdenes y bueno, el resto de la gente que se ha conectado, si quiere comunicarse con nosotros, estamos a entera disposición. Claro. Bueno, si la gente, la audiencia gustaría saber más de usted, de su labor y el trabajo que usted ejerce, ¿dónde lo pueden encontrar? A través de Twitter, Mauro Lorenzo, UI, UY, es mi Twitter, a través de mi página de Facebook, ahí estamos a las órdenes para todos. Muchísimas gracias. Le quiero recomendar a todas las personas que compartan, comenten y si ya el en vivo va a terminar, pero de cualquier manera, cuando termine, nosotros vamos a poder responderles. Y nuevamente, Mauro, ha sido un placer y felicidades por cómo su país ha manejado toda esta cuestión de la pandemia. Ha sido completamente admirable. Muchas gracias, Rita, muchas gracias por el contacto y bueno, nuevamente a las órdenes siempre que sea necesario. Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.